Bueno, muchas gracias a todos, gracias por estar acá, bienvenidos a este encuentro, a todos los conferencistas que nos acompañan, al equipo de la vicepresidencia, a los colegas de la ANDI, a los afiliados que se encuentran hoy días presentes, a los representantes de los medios de comunicación, gracias por estar acá. Nosotros nos encontramos usualmente en este evento para tratar de hacer de plantear nuevas alternativas, de plantear nuevas ideas, de plantear nuevas propuestas, de entender un poco en qué estamos, de entender un poco en qué está el mundo, de entender dónde están las oportunidades, dónde están los retos, dónde están también nuestras fallas cuando las tengamos, y es un poco como la lógica de poder sentarnos a hablar amplia, tranquila, profunda, técnicamente sobre el tema de sostenibilidad. Nosotros, claro, digamos, a lo largo de los años hemos venido puliendo los temas, hemos venido puliendo la estrategia, hemos venido focalizándonos y hemos venido también buscando tener cumplimiento de algunos objetivos en particular. Son muchas las cosas que hacemos en la ANDE hoy en día, pero intentamos que las mismas tengan un foco muy claro y que nos permitan además poder maximizar el efecto que tiene este colectivo en términos de la creación de condiciones de sostenibilidad. Nosotros como organización, que ustedes saben, digamos, aglutina una muy buena parte del Producto Interno Bruto de Colombia, sentimos que tenemos una posibilidad casi que como nadie de poder generar acciones que verdaderamente tengan impacto sobre la sostenibilidad visto desde el punto de vista del sector empresarial, visto desde el punto de vista del sector productivo. Teniendo algunas ventajas sin duda alguna, y es la ventaja de trabajar como colectivo, las ventajas de poder además pensar, digamos, como comunidad. Y una de las que yo diría mayores ventajas que podemos hacer es la de poder traer prácticas internacionales y poder traer conocimiento y poder traer los debates internacionales y poder aplicarlos y poder de alguna forma hacer que Colombia esté realmente desde su sector productivo esté a la vanguardia de lo que sucede en el planeta. Y son muchas las cosas que hemos logrado en eso y de hecho por eso somos líderes en tantos temas y por eso somos líderes también a nivel regional en temas como la economía circular o lo somos también en temas de tratamiento o de cálculo y de conciencia alrededor, por ejemplo, de la huella de agua. Y la verdad es que son muchas cosas las que hemos logrado hacer y nos sentimos muy orgullosos. Les debo contar que es una cantidad importantísima el de gremios internacionales los que nos piden permanentemente hoy que los acompañemos en sus iniciativas de sostenibilidad. Hasta el punto de que quizás algunos de ustedes saben, por ejemplo, organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo nos piden hoy en día que nosotros formulemos algunas de las mejores prácticas para que puedan ser llevadas a otros países y lo hacemos además con toda convicción, con toda generosidad desde el punto de vista intelectual, porque estamos convencidos que las acciones de sostenibilidad pues no tienen mucho sentido si los hace solamente un país o si los hace solamente un sector o si los hace solamente un grupo de la población. Solamente tendrán efecto si nosotros somos capaces de poder hacerlo en forma regional, masiva, lo más masiva posible y pues por supuesto además su efecto será significativamente más acelerado. En este foro, digamos, donde estamos hablando de acelerar la descarbonización, yo diría, estamos hablando realmente de poder nosotros generar un legado valioso de esta generación, toda esta generación que está aquí, todos los que trabajamos hoy en día, todos los que tenemos posiciones de liderazgo, pero también quienes todos los días se levantan y trabajan y luchan, vamos a poder dejar un mejor legado a las próximas generaciones si nosotros somos capaces de lograr este objetivo de desacelerar la descarbonización. No diría yo que el desafío que tenemos por delante en términos de lograr tener una huella de carbono cada vez más baja es más que evidente. Es muy importante que lo logremos extender, es muy importante que logremos generar la conciencia o crear la conciencia también en las mentes individuales, no solamente de las personas, sino individuales de las empresas, de los colectivos productivos, de los diferentes sectores de la sociedad, porque como vamos a ver, la descarbonización no es solamente un reto de la industria, no es solamente un reto del sector transporte. La descarbonización tiene que ver con algunos otros sectores que usualmente no se han visto, digamos, o no se sienten aludidos, pero que sin duda alguna tienen mucho que hacer y mucho que decir en términos de lograr mejores resultados para nuestra sociedad.
Si le diéramos una miradita a algunas de las cifras más interesantes, fíjense ustedes, una de las cosas en las cuales hemos insistido más, y para Colombia es muy importante este dato, es en el tema de tener efectivamente información fidedigna que nos permita realmente saber qué es lo que está sucediendo, que nos permita a cada uno de nosotros medirnos, que nos permita colectivamente medirnos. Y fíjense ustedes cómo, si uno ve el número de empresas que reportan sus emisiones, nos encontramos con una cifra que desde el año 2016 hasta el año 2023 ha crecido pues hasta multiplicarse casi 5 veces, pasando de 5.863 empresas a 23.293. Es decir, uno lo que se encuentra aquí es evidentemente con una conciencia creciente, quizá con unos primeros años un poquito más duros en términos de que se lograba aumentar, pero se lograba aumentar muy poco, y quizá a partir del año 2019 se empieza a presentar ahora sí una curva creciente. El dato del 2024 seguramente será muchísimo mejor. Y luego también, digamos, tenemos, cuando hacemos el cálculo o hacemos la revisión de lo que ha pasado en los últimos 11 años, bueno, hasta el año 2022, desde el año 2011 hasta el año 2022, en términos de empresas que además publican informes de sostenibilidad, pues nos encontramos como ha habido un crecimiento en cerca del 92%, acerca del 92%, cuando miramos el informe, el índice de Standard & Poor's 500. Es decir, realmente en el mundo tenemos en este momento una cantidad importantísima de empresas que están en este momento siendo conscientes, porque también saben que los mercados se lo piden, porque también saben que los consumidores se los piden. Es verdad que hay muchas cosas que todavía no se han logrado, y yo diría que esos pasos, digamos, son pasos que se van logrando poco a poco. El hecho de que primero lo pidan las entidades regulatorias, pues es valioso. El hecho de que luego lo pidan los mercados es valioso. Pero vamos a llegar al momento en el cual el consumidor, el individuo, el ciudadano, sea también muy exigente con las compañías y se lo termine pidiendo también. Y no estaremos hablando ya de los índices Standard & Poor's, sino estaremos hablando quizá del consumidor tomando decisiones en los mercados alrededor de qué tan este producto en particular, qué tanto corresponde a una compañía que es consciente del tema de las emisiones y qué tanto corresponde a compañías que sean realmente responsables respecto de este tema. Cuando uno le pregunta en este orden de ideas a los consumidores, fíjense ustedes cómo se encuentra en este momento, que en el caso, por ejemplo, de productos como ingredientes orgánicos, digamos, en términos de las preferencias de los consumidores, se encuentra que para el 41% lo considera muy importante, el 31% lo considera importante y solo el 28% lo considera sin importancia. Es decir, si sumamos estos dos, estamos hablando de que el 72% de los consumidores en este momento, de acuerdo con esta fuente que aparece aquí abajo, hablando de la nueva competitividad, el 72% de los consumidores tienen en cuenta dentro de sus decisiones de consumo si, por ejemplo, los productos tienen o no tienen ingredientes orgánicos. Luego también, si en términos del apoyo al reciclaje nos encontramos con que el 44% lo considera muy importante, el 32% lo considera importante. Nuevamente ahí estamos hablando entonces del 76%, entre importante y muy importante de los consumidores, digamos, que prefieren empresas y prefieren productos de compañías que apoyan el reciclaje, o en términos de si son sostenibles o si son responsables desde el punto de vista ambiental, o en términos de productos limpios. Ustedes se dan cuenta que lo que tenemos en este momento es una mayoría, digamos, yo diría que muy contundente, creciente, de consumidores que están en este momento siendo conscientes y siendo exigentes con las empresas, siendo exigentes con los productos. Voy a hacer un paréntesis. Hace un par de años publicamos un paper nosotros en la ANDI en donde hablábamos de cómo Colombia tenía una oportunidad única alrededor de la baja huella de carbono que tenían nuestros productos. Y dijimos y yo sigo creyendo de verdad firmemente en que esta puede ser nuestra gran oportunidad. Dijimos, es muy probable, muy probable que dentro de muy poco, y digo muy poco en términos de la historia, digamos, de la humanidad, o en términos de la historia de los mercados o de la economía,
a los productos se les deba poner un sello que también diga cuál es su huella de carbono. Y es muy probable que los consumidores, cuando tomen la decisión de escoger entre un producto u otro, puedan decir: yo prefiero este producto que ya tiene una huella de carbono que fue medida, y esta huella de carbono resulta en un valor X que resulta que es significativamente más bajo que el valor Y de este otro mismo producto o producto equivalente. Si eso es cierto, nos vamos a encontrar entonces con que Colombia tiene una oportunidad inmensa, porque nosotros tenemos como país una huella de carbono baja, porque nuestro sistema, nuestro aparato productivo tiene una huella de carbono baja, por varias razones, pero yo diría las dos principales razones tienen que ver con, por supuesto, la energía que consumimos. Nosotros consumimos una energía que ustedes saben tiene un componente hídrico que es proporcionalmente mucho más alto que el del resto del mundo, que además se viene limpiando cada vez más. Bueno, en la medida en que tengamos agua, vamos a lograr, por supuesto, tener una generación mucho más limpia, pero se ha venido limpiando cada vez más también, porque han venido entrando nuevas fuentes que además también son limpias. Todo lo eólico, perdón, todo lo eólico, todo lo solar, lo geotérmico, toda la eventual, digamos, ese portafolio nuevo que está entrando a nutrir nuestra matriz de generación va a terminar siendo o va a terminar limpiando aún más la matriz energética colombiana. La otra razón por la cual Colombia tiene, digamos, una huella de carbono baja es por una razón que todavía, o sobre la cual todavía no nos hemos dado mucha cuenta, y es el hecho de que Colombia se encuentra muy bien ubicada respecto de los mercados internacionales. Y es verdad que hay gente que está muy cerca de Nueva York, es cierto, pero probablemente quien esté muy cerca de Nueva York va a estar muy lejos de Brasil, o va a estar muy lejos de Australia, o va a estar muy lejos de Japón. Y es cierto que hay alguien que está muy cerca de Europa, pero ese que está cerca de Europa, pues estará cerca de una gran cantidad de mercados, pero va a tener que darse unas vueltas muy largas. Ahora, especialmente que tenemos todo este problema en Yemen, va a tener que darse una vuelta muy larga para llegar a Asia. Si ustedes hacen una matriz de orígenes-destino y ustedes ponen acá la mayoría de los principales mercados y puertos del mundo en el eje vertical y hacen lo mismo en el eje horizontal y simplemente suman kilómetros. Nosotros hicimos un ejercicio en la ANDI en donde hicimos un ejercicio para los principales 100 puertos del mundo. Nos encontramos con que estar ubicado en este punto del Caribe termina realmente significando estar ubicado en el centro del mundo. ¿En qué sentido? Nosotros no estamos tan cerca de Europa, pero estamos mucho más cerca de Europa que de Asia. Nosotros no estamos tan cerca de Asia, pero estamos mucho más cerca de Asia, que por ejemplo la costa este de los Estados Unidos. Y si ustedes suman kilómetros, se encuentran con que probablemente los mejores sitios del planeta para ubicarse desde el punto de vista de distancias están ubicados alrededor del Istmo de Panamá y los puertos colombianos. Seguramente Panamá puede tener la misma ventaja que tenemos exactamente nosotros, gracias además a que, claro, existe el canal de Panamá y podemos cruzar de uno a otro océano. Con eso dicho, la segunda razón por la cual tenemos una huella de carbono bajísima o mucho más baja que el resto es porque a nosotros nos cuesta mucho menos en términos de emisiones de CO2 transportar los productos, materias primas que llegan y transportar los productos terminados a los mercados desarrollados. Usted me pudiera decir siempre: no, pero usted se ubica mejor en Boston. Sí, si usted se ubica mejor en Boston, si sus productos van para la costa este de los Estados Unidos, pero si usted quiere ser un exportador global, usted va a estar muy lejos de muchos lugares. Y eso hicimos un cálculo y además lo tenemos en miles de kilómetros, nos dio cerca de 99.000 kilómetros estar en Colombia, que haya puertos muy importantes del mundo, que no estén a 99.000 kilómetros del total de otros puertos, sino que estén a 142.000, a 150.000, a 130.000 kilómetros. Pues bueno, esa segunda razón es la segunda razón por la cual los productos que provengan de países como los nuestros o con ubicaciones como las nuestras tengan una huella de carbono muy baja. Habiendo hecho ese ejercicio solamente hablando del tema de energía, nosotros, y este es un dato que yo quiero repetir, hicimos un ejercicio de cuál es la huella de carbono en términos de gramos emitidos a la atmósfera, por ejemplo, de cada $1.000 producidos. Y nos dio un resultado del siguiente tenor. Nos encontramos con que si usted produce $1.000 en Colombia, usted emite cerca de 107 gramos a la atmósfera. Si usted produce $1.000 en Chile, emite cerca de 170 gramos a la atmósfera. Si usted emite 1.000 gramos en Estados Unidos,
usted emite cerca de 240 gramos a la atmósfera, que es muy parecido a lo que se produce en Europa seguramente. Si usted produce en Australia, en la India, o si usted produce en China finalmente, usted emite 474 gramos de CO2 a la atmósfera. Entonces, si este vaso es producido en Colombia, muy probablemente va a producir cerca de una quinta parte de las emisiones de CO2 a la atmósfera que si el mismo vaso se produjera en China. Por eso es tan interesante que aquí se hable del paradigma de la nueva competitividad, digamos, en este acto, en este documento en particular, porque sin duda alguna, una muy buena parte de la competitividad del mundo va a estar dada por la capacidad que tengamos nosotros de minimizar la huella, no solamente de carbono, sino la huella sobre toda la naturaleza o el efecto sobre la sostenibilidad que tengan los productos. Y en ese orden de ideas no hay la menor duda, América Latina tiene una oportunidad gigantesca, pero Colombia tiene la mejor oportunidad que nos podamos imaginar. Les quiero contar una corta anécdota alrededor de esto. Ya tuve oportunidad en un momento dado de ir a una compañía francesa a hablar de este tema en París, justo después de la COP de Glasgow, en Escocia. Se lo hablé al directorio y al final de la reunión me termina diciendo el presidente, el directorio me termina diciendo: Bruce, nosotros teníamos una diferencia o una duda muy grande alrededor de dónde íbamos a ubicar nuestra planta, no les voy a decir el producto, pero nuestra planta X del producto tal, y la verdad estábamos muy empatados con otros dos países. Colombia era una de nuestras alternativas. Sin duda, por esta razón se justificaría que nosotros no fuéramos a Colombia solamente por ella, porque para nosotros, digamos, dentro del portafolio global de productos, nos podemos encontrar con que esa es una ventaja y es una razón suficientemente potente. Creo que tenemos una narrativa interesante basada en hechos concretos, basada en futuro, pensando en el consumidor de futuro, pensando en los mercados del futuro, alrededor de la cual podemos construir. Ahora, para eso necesitamos fortalecer esa ventaja competitiva, necesitamos y voy a hablar de la coyuntura actual, necesitamos que en lugar de tener prendidas las plantas de carbón que tenemos prendidas hoy en día, podamos prender las plantas de gas natural. Que en lugar y que ojalá en el futuro, en lugar de que sean plantas de gas natural, tengamos plantas, ojalá eólicas, o tengamos plantas solares, o tengamos plantas hídricas. Y para eso hay que tomar decisiones y decisiones que tienen que ver con la regulación toda, decisiones que tienen que ver con las decisiones de política pública, quizá algunas de las más complejas, de las cuales se están dando discusiones y debates hoy en día. No es un tema menor que nosotros logremos efectivamente poder mantener la limpieza de nuestra matriz y que podamos además profundizarla, pero para eso hay que hacer muchas cosas. Por eso fue bueno el anuncio que hizo la ministra Muhammad ayer de que efectivamente se iban a reanudar las operaciones alrededor del campo Uchuva, que sin duda alguna implicaban o tienen una gran cantidad de implicaciones alrededor de las capacidades que podamos tener en Colombia de poder recuperar nuestra autonomía o nuestra soberanía en términos de gas natural. No será pronto, no será este año, no será el año entrante, pero muy pronto los podremos tener. Luego, hay que decirles que nos estamos encontrando con compañías que están cada vez más, me equivoqué, así no bien. Compañías que están cada vez más teniendo en cuenta la sostenibilidad y dentro de su estrategia de innovación, sabiendo que vale la pena innovar y que vale la pena hacer esfuerzos de creatividad, hacer esfuerzos de generar nuevas alternativas, hacer esfuerzos de poder trabajar en nuevas soluciones en términos de poder buscar mayor sostenibilidad de nuestros productos y de nuestros procesos. Hasta el punto de que cuando uno les pregunta a las empresas cuál es el enfoque para los próximos años, fíjense ustedes, en donde nos encontramos con que el 38% habla de innovación e inteligencia artificial, el 38% habla también, por supuesto, de temas importantísimos, perspectivas económicas, por supuesto. Cambio climático es considerado, el 37% de las empresas lo consideran como parte de sus objetivos primordiales en términos de enfoque, y por supuesto el tema del ambiente regulatorio es un tema importantísimo. Esto es según el informe de Deloitte del 2024 alrededor del CO2 Sustainability Report.
Luego, en ese mismo informe nos hablan de que el 58% de los presidentes de compañías o CEO afirman que sus esfuerzos en sostenibilidad mejoran la eficiencia operativa de las compañías y el 66% de las empresas líderes en sostenibilidad están invirtiendo hoy en día en tecnologías innovadoras para reducir su huella ambiental. Es una buena noticia que los esfuerzos de innovación se estén orientando hacia la sostenibilidad. Tenemos realmente una humanidad llena de genios, llena de organizaciones geniales, llena de organizaciones capaces de hacer grandes investigaciones con inmensos resultados. Lo que ha pasado desde el punto de vista tecnológico en los últimos, no sé, 20, 30 o 40 años, pues nadie se lo hubiera imaginado. Además es exponencial, cada 3 o 4 años van apareciendo cosas, digamos, que no nos hubiéramos esperado y cosas que nos cambian realmente el día a día de las compañías. Pues bueno, qué bueno es que en este momento tengamos esos esfuerzos y que tengamos la decisión de que una parte importante de esas neuronas individuales y colectivas estén siendo dedicadas a buscar la mayor sostenibilidad de todos los procesos y de las compañías, los productos y de las compañías. También es claro en este momento que está siendo importante la descarbonización para compañías, en otro informe, por ejemplo el informe de McKinsey que aparece aquí, como catalizador de la competitividad. Es una de las mejores noticias. Además, todos sabemos que si se convierte en parte de ese ADN de la competencia, de la competitividad, de la diferenciación, de querer de alguna forma ganarse mercados, todos sabemos que si eso se vuelve una dinámica potente, nos vamos a terminar metiendo en una dinámica muy virtuosa. Porque efectivamente lo que vamos a terminar teniendo es una cantidad de organizaciones pensando cosas, digamos, muy creativas seguramente, en la búsqueda justamente de las soluciones grandes. Y fíjense ustedes, en términos de acceso de mercados, por ejemplo, se ha registrado un crecimiento entre el 5 y el 6% anual en productos y tecnologías bajas en carbono según McKinsey. En términos de reducción de costos también, hay los ahorros operativos pueden llegar a ser hasta del 30% en términos de mayor eficiencia energética y optimización de recursos. En términos de preparación, en términos de regulaciones futuras, el 70% de las emisiones reguladas se estima que en el año 2023 que estén reguladas para el año 2023, incluyendo temas como impuestos al carbono o en términos de oportunidades de financiamiento verde, sabemos que las entidades, que los mercados, que las multilaterales hoy en día buscan hacer una asignación de recursos y una asignación de créditos en forma prioritaria hacia organizaciones que realmente generan acciones de sostenibilidad. Y en términos de evaluación de riesgos para mejorar la competitividad, hasta el 50% de las ganancias hoy en día se estima pueden estar en riesgo, dados riesgos relacionados con la sostenibilidad, que además lo veíamos, quien tuvo la oportunidad de ir, por ejemplo, al SEC, al SEC de la ANDI, yo hacía una presentación allá donde mostraba cómo muchos de los riesgos más importantes hoy en día desde el punto de vista de las economías, pero también desde el punto de vista de las sociedades, hoy en día son valorados en términos de relación con temas ambientales, de manera que hay una oportunidad que es una oportunidad grande, porque si bien es un riesgo que es un riesgo percibido importante, pues también uno pudiera decir que quien atiende ese riesgo prioritariamente va a tener seguramente algunas ventajas competitivas frente a sus pares o a sus colegas, de manera que ahí hay una oportunidad que nosotros tenemos que trabajar. Desde el punto de vista de Colombia, pues es evidente que nosotros tenemos desafíos que son propios nuestros, algunos relacionados con todos los temas globales, algunos relacionados con todas estas discusiones que estamos dando, pero que queremos o sobre los cuales nosotros queremos hacer un esfuerzo por señalarlos, por puntualizarlos, por focalizarnos en ellos. Sin duda, tenemos riesgos relacionados con la adaptación y los efectos de la descarbonización global. Entendiendo que es claro que hay que hacer una gran cantidad de inversiones, que tenemos que focalizar nuestras inversiones y que tenemos que seguramente aumentar el porcentaje de nuestro Producto Interno Bruto dedicado a estos temas. Nosotros, no hay la menor duda, en la medida en que logremos, y este es un tema que no es fácil, porque es un tema que también le sucede, digamos, al mundo de la inversión, de la investigación y el desarrollo del mundo del I+D, es que
las inversiones que se realizan no son obligatoriamente tangibles en el corto plazo, lo cual significa que para poder hacer esta decisión o la decisión de hacer las inversiones es importante tener gente visionaria y gente muy responsable al frente de esas decisiones. Esto es diciendo que muy probablemente uno sí se encuentra, digamos, en periodos más o menos de mediano plazo, o en periodos de mediano plazo con que los resultados son muy buenos, pero muy seguramente el balance no se va a mejorar durante el mismo año durante el cual se hace la inversión. Y esto sin duda alguna requiere de la construcción de colectivos, de ejecutivos, colectivos de profesionales, colectivos de directivos de compañías que tengan la visión suficientemente amplia para entender que en el muy corto plazo o en el mediano plazo se van a presentar los resultados a pesar de que no estén, digamos, durante el primer balance. ¿Y por qué lo digo? Porque se requiere de que nosotros invirtamos más como porcentaje del PIB en estos temas para lograr tener mejores resultados, ojalá pronto. Otro reto sin duda importante para una economía como la colombiana es el hecho de que sin duda alguna pues el mundo camina hacia un mundo en el cual evidentemente dentro de algunos años va a disminuirse significativamente y afortunadamente será así la utilización de hidrocarburos y de combustibles fósiles. Y eso está bien, pero para Colombia estos dos productos son productos que son muy importantes, que han sido importantes. Colombia no es un gran productor de petróleo, Colombia sí es un gran productor de carbón, no es un gran productor de petróleo, pero Colombia ha logrado que las operaciones que tenemos nosotros en ese par de sectores logren fundamentalmente apoyar fuertemente las actividades de generación de ingresos para la economía colombiana, de producto total, de generación de empleo y sobre todo de ingresos para las finanzas públicas. Todo el mundo sabe que hoy en día las finanzas públicas en Colombia dependen en una muy buena parte de lo que nosotros logremos hacer en términos de petróleo, de gas natural y de carbón. Eso es cierto. Y es muy importante que nosotros logremos que esos recursos sean muy bien utilizados y sean recursos que nosotros además utilicemos y con ellos apalanquemos el desarrollo. Al igual que Noruega. Noruega, si ustedes se dan cuenta la historia de Noruega es una historia básicamente basada en finanzas públicas que hicieron o que utilizaron bien los recursos provenientes del petróleo del Mar del Norte. Es verdad. Ahora, hay que se tiene que dar la transición energética, se tiene que dar. El mundo la está dando y la está dando aceleradamente, diría yo. Si nos comparamos con hace 10 o hace 20 años, no hay la menor duda de que hoy en día tenemos esfuerzos significativamente mayores que los que teníamos en el pasado para tratar de reemplazar las fuentes energéticas que se basaron tanto o se han basado tanto en los hidrocarburos o en los combustibles fósiles por otras fuentes energéticas. Ahora, para Colombia es un reto y es un reto en donde tenemos que tener la máxima inteligencia para lograr combinar dos cosas, para lograr combinar que efectivamente el mundo, pongamos nuestro grano de arena para que el mundo efectivamente se mueva hacia allá y logremos nosotros también aprovechar lo mejor posible desde el punto de vista social los recursos que podemos nosotros producir relacionados con esos productos que nos han dado ingresos importantísimos durante los últimos años. Si ustedes quisieran hacer un ejercicio simplemente hipotético, imagínense qué hubiera sido de las finanzas públicas colombianas, también de las cifras colombianas macroeconómicas, si no hubiéramos tenido petróleo, carbono, gas natural durante los últimos años. Colombia sería un país que exportaría la mitad de lo que exporta o que exportaría un tercio de lo que exporta. Tendríamos además que importar muchísimo más, quizá donde tendríamos la tasa de cambio, qué pasaría con el gasto público, qué pasaría con las finanzas públicas, qué pasaría con las finanzas de los entes territoriales. Este es un ejercicio que tenemos que hacer con máxima realmente inteligencia. Si algún ejercicio requiere de inteligencia creativa, pero también que entiendan la finura de cada cambio, cómo se va eventualmente caminando hacia donde queremos caminar, reduciendo los daños, pero maximizando los beneficios, es este tema. Y en eso la sociedad colombiana tiene que hacerlo y tiene que hacerlo muy bien. Lo estamos viviendo ahora, después de que dimos toda esa discusión alrededor de los hidrocarburos, ahora todo el mundo sabe, y lo dice el gobierno nacional, y lo dice Ecopetrol, y lo dice el ACREC, y lo dice absolutamente todo el mundo sabe que vamos a tener que importar gas. Todo el mundo sabe hoy en día que nosotros vamos a tener que traer probablemente 3 veces más gas del que trajimos este año pasado, del año anterior,
para poder mantener nuestro ejercicio energético. Bueno, eso nos va a valer plata, lo vamos a tener que pagar con dólares. Eso, qué lástima que no se produce en nuestro territorio. Le va a valer dinero, le va a valer plata, por supuesto, a los hogares colombianos y a las generadoras de energía y a las empresas colombianas. Y el gas natural lo vamos a tener que terminar comprando, incluyendo transporte y la regasificación, lo vamos a tener que terminar comprando ya no a $6 o $7, sino probablemente a 12, 13 o 14 dólares. Y eso para la economía va a ser duro. Bueno, esa inteligencia tenemos que tenerla, además porque la verdad es que la decisión de las políticas públicas nunca es fácil. Ojalá hubiera cosas muy fáciles, ojalá tuviéramos mucho dinero para hacer muchas cosas de las cuales estamos convencidos hay que hacer. Esa sería una forma muy fácil, digamos, de poder o de gobernar. No, lo que pasa no es eso. Lo que pasa es que usualmente tenemos poco dinero y tenemos inmensas necesidades. Y nos toca escoger realmente cómo eventualmente asignar esos recursos y cómo asignarlos bien. Luego también aparece un reto importantísimo que es el de las nuevas barreras comerciales. Ha aparecido esta idea de que justamente por la vía regulatoria se puede controlar, la deforestación que se está produciendo en otros países. Y ha aparecido también la regulación que dice que si un país deforesta demasiado, probablemente va a tener unos aranceles adicionales para entrar, por ejemplo, a la Unión Europea. Lo que no deja de ser una inmensa paradoja histórica. Cualquiera que le haya dado una miradita cómo era Europa, digamos, hace unos 400 o 500 años, sabe que Europa era un inmenso bosque y hoy en día nos parece muy bonita la Toscana italiana y nos parece muy bonita la campiña francesa porque uno alcanza a ver perfectamente los prados, las vacas y las ovejas y a veces no hay sino solamente prados en las colinas que antes no se veían. Pues bueno, es una paradoja histórica porque ese mundo europeo que deforestó totalmente ese continente es el que nos está exigiendo que no deforestemos nosotros el Amazonas hoy en día. Ahora, ¿queremos deforestar el Amazonas? No significa eso, pero no deja de ser una paradoja histórica. Ahora bien, si queremos cuidar el Amazonas, y esta es una posición geopolítica mía muy, muy fuerte, y en eso coincido inclusive con el presidente Petro en muchos de sus discursos, si queremos cuidar el Amazonas, la verdad es que toda la humanidad debería pagar por ello. Si queremos cuidar el Amazonas, porque el Amazonas puede salvar el planeta, bueno, el Amazonas ya vimos la sequía que tienen los que vimos la noticia de estos días, pero si queremos cuidar el Amazonas, no hay la menor duda de que por tratarse de un interés global deberíamos imaginarnos un mecanismo que le permita a todo el mundo pagar por ello. Fíjense ustedes que el mecanismo que ha escogido la Unión Europea a mí me parece un mecanismo tremendamente injusto. Le están diciendo a países relativamente pobres como son nuestros países que si siguen deforestando van a tener un arancel, por lo tanto sus productos van a terminar siendo gravados o van a terminar perdiendo competitividad cuando lleguen a los mercados europeos. Quizá no es lo más inteligente, quizá no es un incentivo positivo, quizá además le están diciendo eso al país equivocado, quizá el país no va a hacer. ¿Por qué Colombia permite la deforestación que permite? ¿Porque el gobierno quiere que se deforeste o porque somos nosotros indolentes aquí y no queremos que se deforeste? Muy seguramente no, muy seguramente es que no tenemos las capacidades institucionales para hacer cumplir ese deseo, que es el deseo seguramente de todos los que estamos en este salón y de la mayoría de la gente que está en esta ciudad y en las principales ciudades. Es el deseo de que no se deforeste, pero ¿tiene nuestro Estado la capacidad de controlar eso? Pues no lo ha tenido. Entonces quizá lo que hay que hacer es una cosa distinta, lo que hay que hacer es darle las capacidades institucionales, generar las alternativas correctas, generar prosperidad. Por eso, entre otras cosas, una de las grandes discusiones que yo doy desde el punto de vista geopolítico, por ejemplo con Estados Unidos y con la Unión Europea, es que más que ponernos sanciones a nosotros, más que ponernos más que vigilarnos, más que meternos en listas negras en las cuales nos meten con bastante frecuencia, más que desertificarnos, que también pasa con bastante frecuencia, lo que debería haber desde el mundo desarrollado es la decisión de generar prosperidad en nuestros países. Seguramente no tendríamos la migración que tenemos hoy en día, que es uno de los problemas de sostenibilidad más grandes que hay hoy en día en el planeta, la migración inmensa que se produce en América Latina.
Seguramente si nosotros tuviéramos oportunidades para todos esos miles y millones de personas que se mueven hoy en día en nuestros países, oportunidades reales de generar prosperidad, de que sus familias crezcan, de que sus familias se desarrollen, seguramente nosotros tendríamos en ese momento muchísimos de los problemas resueltos. Seguramente no habría el narcotráfico, no habría el cultivo de cultivos que sirven de base para la producción de narcóticos o de drogas que hay hoy en día. Seguramente no tendríamos los problemas de violencia que tenemos. Yo creo que ahí se equivoca la humanidad. La humanidad está en mora realmente de darse cuenta cuál es verdaderamente la solución para países como los países africanos y los países de América Latina, que no está en ponernos sanciones, que no está en ponernos aranceles, que no está en desertificarnos. Ahí hay un inmenso reto. Yo creo que nosotros tenemos que seguir dando esa pelea. En eso, les digo yo, por ejemplo, con el actual gobierno tengo una cantidad de coincidencias en términos de esa posición. Y luego, por supuesto, está la idea de que debería haber ventajas competitivas relacionadas, como mencionábamos ahorita, con las bajas huellas de carbono, pero que sin duda alguna, en la medida en que no lo logremos, pues vamos a tener unos desafíos que son muy, muy grandes. Es verdad que se han producido, digamos, reducciones importantes en términos de la intensidad de carbono en la economía, y fíjense ustedes cómo las emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido, y cuando uno habla del año 1990 versus el año 2018 tenemos una reducción que es importante, pero también es cierto, y esto era lo que mencionaba muy al inicio, que si bien nosotros tenemos mucho que decir y tenemos mucho que aportar, y aquí se pueden generar muchas soluciones, también es cierto que hay sectores que tienen probablemente mayor efecto, mayor implicación, mayor impacto en términos de eventualmente la generación de gases de efecto invernadero o de huella de carbono, como lo querramos de alguna forma denominar, porque fíjense ustedes que cuando uno mira las cifras, por ejemplo, de energía, uno habla de que la industria de la energía produce la industria y la energía producen cerca del 8% de los gases de efecto invernadero, el transporte terrestre el 10%, pero la ganadería produce el 15% y la deforestación produce el 38%. De manera que esas soluciones que además de las cuales estábamos hablando ahorita, son también soluciones que nos permiten mejorar nuestra balanza en términos de qué tanto como país nosotros estamos siendo parte de la solución para reducir las emisiones de CO2. Probablemente lo que tenemos que generar son mecanismos bastante más efectivos para poder solucionar esto que está aquí. Ahora bien, si uno quisiera llegar realmente a esa meta que se ha planteado por parte de muchos y que Colombia quiere lograr seguramente, y es la de llegar a la carbono neutralidad en el año 2050, pues tenemos que hacer bastantes cosas. Tenemos que reducir la deforestación, y de eso hemos venido hablando un poco ahorita. Tenemos que también trabajar con el mundo de la ganadería y con el mundo realmente pecuario para establecer sistemas ganaderos sostenibles, de manera que logremos, ojalá a un ritmo de 2 millones de hectáreas anuales, ir haciendo la reconversión y la transición de ese sector en particular. Tenemos que hacer ejercicios de restauración importantes que se tienen que dar de aquí a el año 2030, logrando ojalá 5.6 millones de hectáreas. El transporte de carga, ojalá logremos que sea en una muy buena parte ferroviario, y ojalá lográramos que además de que fuera ferroviario fuera eléctrico. Y si nosotros logramos eso y logramos, porque Colombia tiene una flota inmensa, por supuesto, de transporte terrestre en vehículos individuales, seguramente vamos a hacer un ejercicio que va a ser significativamente más exitoso. Luego tenemos que además incrementar la generación de energías renovables, ojalá a un ritmo del 8% anual. Y por último, tenemos que trabajar en términos de la movilidad en las ciudades, tratando de tener muchísimas más soluciones para transporte masivo y para transporte individual que sean significativamente más limpias. Ahora, si queremos avanzar en la ruta del Acuerdo de París, tenemos que hacer ejercicios que tienen que además concentrarse en uso de la tierra, en la energía baja en
baja en emisiones, como estábamos mencionando ahorita, en infraestructura climáticamente inteligente y en el transporte bajo en emisiones. Y para eso, digamos, hay cosas que son más o menos conocidas, pero lo que yo más quisiera, digamos, influir o incidir, digamos, en este tipo de discursos y en este tipo de posiciones, es en que todo esto que está aquí, casi que nada de esto va a ser nuevo para nadie. Sin embargo, la verdad es que para que se vuelva realidad tiene que, al igual que muchísimas otras cosas, tiene que contar con el acompañamiento muy dinámico, muy activo, muy eficaz, muy asertivo también del gobierno nacional para que efectivamente toda la economía se pueda ir moviendo a construir estas soluciones. Tiene uno que tener efectivamente en este momento, digamos, por ejemplo, condiciones para que haya más inversión en Colombia. Solamente eso, que haya más inversión en Colombia, que haya más confianza en el mercado colombiano, que haya más confianza en la regulación, que haya más confianza en el Estado, que la gente sienta que vale la pena hacer las inversiones que conducen a hacer esto, que la gente sienta que es rentable, que la gente sienta que el gobierno va a estar de acuerdo con ello y no va a producir, digamos, una reacción inesperada o una reacción indeseable alrededor de las inversiones que se hagan. Todo esto se puede hacer, todo esto requiere de inversiones, todo esto requiere de regulación y todo esto requiere de un Estado que sea el gran habilitante de estas realidades. Por eso la mayoría de las decisiones, inclusive las ambientales, pero la mayoría de las decisiones de desarrollo de política industrial, de transición energética, de inversiones en salud, de inversión en infraestructura, de inversiones relacionadas con ciencia y tecnología, en el sector educativo, pasan obligatoriamente por tener un Estado que sea consciente de que el Estado es el gran habilitante de casi todas esas decisiones. El Estado no es el enemigo de la economía, el Estado no puede ser el enemigo del sector empresarial, el Estado no puede ser el enemigo de estos desarrollos. Si el Estado no se coloca en esa posición decidida, abierta, sincera, si no lo logramos tener, no vamos a ser capaces de hacer casi que nada de esto. No vamos a ser capaces de hacer muchas carreteras, por ejemplo, y transmisión de energía resiliente. No vamos a poder mejorar la electrificación de los sistemas de transporte masivo. No vamos a poder aumentar la eficiencia energética. No habrá más inversiones en hidrógeno verde. En hidrógeno verde. Por eso, esa dicotomía que se ha planteado desde el Estado, que lo debo decir, eso ha sido histórico porque no siempre, digamos, no todos los gobiernos anteriores han sido súper amigos de la inversión privada y súper amigos del sector privado, pero que se ha exacerbado en una forma tan fuerte en el discurso del actual gobierno, no le ayuda a la sostenibilidad, no le ayuda a todas estas inversiones que tenemos que hacer. Yo creo que vale la pena que hagamos un alto en el camino y digamos si lo que estamos haciendo es conveniente solo desde el punto de vista político o si también lo que estamos haciendo nos está produciendo resultados convenientes en términos de todo lo que hay que hacer en términos de la sociedad. Nosotros hemos inclusive medido desde el punto de vista de biodiversidad y cambio climático, y esto un poco más alrededor de la conversación que habrá muy fuertemente alrededor de la COP en Cali, en donde estaremos muy presentes. Tenemos varios eventos de la ANDI y esperamos que muchos de ustedes estén allá y del Consejo Nacional, el Gremial Nacional, que si Colombia no toma las medidas adecuadas, nosotros perderíamos cerca de 3.2 billones de pesos anuales hasta el año 2100, es decir, durante 76 años, según cálculos que ha hecho inclusive el Departamento Nacional de Planeación. Esto no es un invento de la ANDI, no es un invento del Centro Nacional del Agua, no es un invento de la Vicepresidencia de Sostenibilidad, no, es que ya está identificado. Y también creemos que uno le puede dar una gran cantidad o uno puede construir una gran cantidad de soluciones basadas en las emisiones, en la naturaleza, como por ejemplo, se puede reducir el 37% de las emisiones globales de aquí al año 2030, o podemos incrementar hasta un 2% del PIB en sectores como agricultura, silvicultura y turismo sostenible. Nosotros estamos convencidos que con la construcción y la implementación, sobre todo, de la hoja de ruta de la biodiversidad y empresa,
como parte de la estrategia de negocios al 2030, podemos hacer muchas cosas. Y les digo porque tenemos que pensar en varios horizontes. Yo les hablé ahorita del 2050 para la carbono neutralidad, aquí estamos hablando del año 2100 para el términos de las potenciales pérdidas que se pudieran dar, pero también tenemos que pensar muy en el corto plazo. Hay muchas cosas que se pueden y se deben hacer hoy, se deben hacer pronto, y lo único que nosotros creemos y lo único que nosotros pedimos en este momento es que haya condiciones habilitantes y que haya un Estado que esté de acuerdo en que el sector empresarial puede ser el gran ejecutor o uno de los grandes ejecutores de muchas de las transformaciones que se requieren hoy en día. Desde la ANDI hemos hecho un ejercicio muy potente en uno de los frentes más interesantes y sobre los cuales hay, digamos, más compromisos, inclusive desde París y demás, como es el tema de la economía circular. Nosotros estamos convencidos de que la economía circular es una de esas decisiones inteligentes que puede hacer la humanidad al simplemente entender, aceptar y trabajar en que las moléculas sean utilizadas y sean otra vez utilizadas y sean otra vez utilizadas y que superemos eso que sucedió, digamos, durante los anteriores, especialmente durante el siglo XX, que era la idea de que se usaban cosas y sencillamente se desechaban, no teníamos que hacer con ellas, alguna gente las tiraba a los mares, otra gente las enterraba en los rellenos sanitarios y nos hacíamos de la vista gorda y enterrábamos moléculas de cosas y nos íbamos a buscar otras moléculas para utilizar, para volver a usar, para volver a usar y para volver a transformar. Pues no, esa materia es una materia que se puede transformar y que si hacemos las cosas bien, vamos a ser capaces nosotros de reducir la huella de carbono y vamos a ser mucho más inteligentes como especie. Y de manera que ese ejercicio nos ha llevado a que nosotros tengamos en este momento, digamos, por lo menos estos 7 proyectos que ustedes están viendo abajo, que no son proyectos, son iniciativas. Uno tiene la idea de pensar que proyecto es algo que está hacia el futuro, no. Proyecto, en este caso, se trata de cosas que se hacen hoy en día. Y ustedes ven, por ejemplo, está la iniciativa de cierre al ciclo, ecocómputo, pilas con el medio ambiente, la red verde, ecoenergy, rueda verde y la visión 3030. El último de estos programas, que también se va a convertir seguramente en un momento dado en el proyecto más exitoso, es el de Visión 3030, que ustedes saben que es el que trata de pensar desde el principio, muy desde el inicio, casi que desde la construcción del producto, desde la definición del empaque, trata de pensar en cuál va a ser el destino de esa molécula y le empieza a dar sentido en cada una de sus fases y luego trata de utilizar otra vez la molécula y vemos a ver cómo logramos nosotros que esa molécula no vaya y no termine en un relleno sanitario o no termine en las aguas de un río o no termine en el mar. Y sobre eso hemos hecho inmensos avances hasta el punto de que nosotros estimamos que los programas de postconsumo de la ANDI en el año 2025 llegarán a más de 800.000 toneladas. No mucha gente sabe esto, pero esta organización, este colectivo, es probablemente el colectivo, digamos, más dinámico, más efectivo y más grande en términos de reutilización de productos, de reutilización de materiales, de reuso de los materiales, que además, por cierto, se convierten y se convertirán, y tienen por qué serlo, se convertirán en negocios rentables, en negocios atractivos, en negocios que además le hacen sentido desde el punto de vista empresarial a las personas en seguir utilizando. Bueno, el caso de Rueda Verde, por ejemplo, también es un caso donde se hace una transformación inmensa de productos en términos de toneladas, en términos de número de unidades. Y ustedes ven, hay algunos que son muy conocidos porque todos hemos visto en edificios y en centros comerciales y en colegios y demás, por ejemplo, las pilas en donde se recogen los contenedores en forma de pila donde se recogen las baterías o las pilas no utilizadas. Ecocómputo, que termina siendo, claro, una nueva necesidad. Cada vez más entramos, digamos, en tener que ver qué hacemos con todo lo que utilizamos y luego desechamos, que son millones y millones de productos de esta naturaleza que además pues, se vuelven obsoletos. Algunos nos quedamos con unas versiones viejas, como para acordarme cómo era el BlackBerry del año 2000, pero la mayoría de los productos esos se terminan botando, para no hablar de los computadores. Uno sí no guarda computadores casi, no, yo creo. Uno si acaso guarda de pronto un dispositivo de esos manuales. O el tema de insecticidas y temas
y productos químicos. De manera que realmente lo que tenemos nosotros es un ejercicio grande en donde tenemos que, desde el punto de vista empresarial, entender dónde están nuestros riesgos, entendiendo que efectivamente hay exigencias regulatorias que además son dinámicas y son cada vez más estrictas, que hay costos en materias primas, que se producen eventualmente daños físicos a las instalaciones, o hay el riesgo de interrupción en las cadenas de valor. Y tenemos que incorporar, digamos, una actitud de adaptación que nos permita entenderlos, integrarlos, establecer planes, fortalecer capacidades, generar alianzas, además porque normalmente, pues si uno produce o si uno utiliza, por ejemplo, un empaque o si uno utiliza una materia prima, no obligatoriamente va a ser uno mismo el que lo va a transformar o el que sabe cómo transformarlo. Entonces, por eso las alianzas son tan importantes y por eso el trabajo colectivo es tan importante. De manera que nosotros, y repitiendo un poco lo que decía ahora, nosotros necesitamos identificar cuáles son las condiciones habilitantes, que era lo que yo les decía en términos del gobierno y del Estado, de la política pública, de lo que hace el legislativo, de lo que hace el ejecutivo, tenemos que buscar cuáles son realmente esos diferenciadores que hacen que nosotros sí vayamos a ser como sociedad capaces de sacar adelante todas estas intenciones, que no se nos pueden quedar en intenciones, tienen que ser todos proyectos concretos que logremos materializar, que logremos sacar adelante, en donde hay, sin duda alguna, temas de política pública muy fuertes, pero también temas de actitud, y yo insisto mucho de esto, de actitud del Estado frente a los agentes de la economía. Además, el Estado debe ser bueno también en coordinarnos institucionalmente para que logremos tener unas capacidades para poder funcionar como colectivo, en donde logremos adicionalmente también incorporar todas esas nuevas herramientas y todos esos instrumentos de productividad. El sector empresarial juega un papel importantísimo. Y luego aparece el tema de los mecanismos financieros, al cual quiero dedicarle un par de palabras, diciendo que allí hay unas de las grandes oportunidades, diciendo que lo que decía ahora, toda esta transición requiere de inversiones, esto requiere de recursos. Son recursos que tienen que ser asequibles, tenemos que poder dárselo a quien lo necesita, tenemos que buscar que de alguna forma se puedan canalizar y se puedan canalizar bien, que sean de alguna forma parte, digamos, como de toda la creación de un sistema virtuoso. Del mío. Perdón. Toca ponerlo más lejos. De manera que hay cosas que uno pudiera pensar que no tienen nada que ver con el tema de la sostenibilidad, pero sí tienen que ver con la sostenibilidad, y es que, por ejemplo, la estabilidad macroeconómica es muy importante. Es muy importante que tengamos reglas del mercado financiero que sean reglas predecibles, que sean reglas aceptables para el sistema, que de alguna forma tengamos una economía que sea una economía sana. Necesitamos buenas regulaciones sectoriales, necesitamos que no se piense regular todo porque hay que regular todo, porque es que hay muchas oportunidades de que las cosas pasen por mecanismos virtuosos y no obligatoriamente porque se le obligó a la gente a hacerlo. A veces cuando uno se equivoca en esas regulaciones obligatorias, uno termina quitándole viabilidad a compañías que estaban haciendo las cosas bien, termina quitándole competitividad a productos que hubieran podido ser exitosos. Normalmente esa conciencia de cuál es el impacto en términos de la competitividad o la viabilidad de un producto no la tiene el regulador ambiental. Pues bueno, es importante que la tenga, porque si el regulador ambiental no sabe de eso, puede terminar afectando el aparato productivo y no se da cuenta y estamos matando, digamos, la actividad que en principio supuestamente íbamos a mejorar o la actividad sobre la cual íbamos a producir nuevas oportunidades. Luego también les diría que tenemos que trabajar en la construcción de nuevos portafolios, de nuevos mercados, de productos estructurados muchísimo más creativos. Quizá, digamos, resaltando que hoy en día ya se han comenzado a desarrollar mercados financieros que tienen que ver con el tema de la sostenibilidad, y entonces está, como ustedes saben, la idea de que podemos y debemos tener bonos verdes, y Colombia ha venido actuando en eso,
De hecho, estábamos sacando unos cálculos ahora en la mañana y nos encontramos con que cerca del 0,8% del total de los bonos que son emitidos por el Estado en este momento, que es algo más de 1 billón de pesos, 1,1 billones de pesos, están representados en bonos verdes, en donde fíjense ustedes, los grandes emisores de estos bonos verdes son el gobierno nacional, luego también están las entidades financieras, las no financieras, y luego está la banca de desarrollo. Y fíjense ustedes los 3 temas primordiales en los cuales se están emitiendo hasta ahora, digamos, estos bonos son en energías renovables, en edificios también, digamos, sostenibles y en sistemas de transporte sostenible. Eso está pasando ya y ya son cosas que están en el mercado, no con valores que son proporcionalmente bajos, es cierto, pero con valores que son representativos en el sentido de que no son simplemente un experimento o un piloto. De manera que uno en realidad lo que tiene en este momento es una oportunidad grande. Las entidades multilaterales como el BID y como la CAF están trabajando fuertemente en ello y ustedes saben que esto ha venido siendo además acompañado por otra iniciativa que es interesante, que son los mercados de carbono, en donde nosotros sentimos que tenemos una oportunidad importante, donde quizá no hemos sido todavía capaces de materializarlo, pero que es un ejercicio en el cual podemos trabajar muchísimo más. A veces oímos, por ejemplo, el gobierno nacional hablando de un swap de deudas o de un swap de deudas relacionados con bonos verdes o con emisiones. Ese tipo de cosas pueden pasar, pero se tiene que desarrollar significativamente más el mercado de esos instrumentos en nuestro país para que lo logremos sacar adelante. Ahora, en el caso de carbono, de los mercados de carbono, perdón, nosotros creemos que es un instrumento potentísimo en el cual vale la pena trabajar. Colombia lleva varios años trabajando en ello y hemos logrado hacer algo, pero no logramos, digamos, que despeguen como con digamos, con una dinámica de boom. Eso no se ha logrado, y entre otras cosas porque no se ha logrado hacer un ejercicio de estandarización. Necesitamos un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, una gobernanza que nos ayude a hacerlo con una capacidad, digamos, institucional suficientemente fuerte y con un gobierno que crea en los instrumentos y que crea y que sepa, que reconozca que esto lo van a terminar haciendo sobre todo entidades del sector privado, que van a ser los grandes demandantes, van a ser los emisores, van a ser también quienes van a poder eventualmente ofrecerle eso al mundo. Colombia tiene una oportunidad importante de hacerlo, pero que hay que crearle las condiciones habilitantes. Uno no puede imaginarse un escenario en donde no seamos suficientemente inteligentes en sacar adelante este tipo de iniciativas, porque sencillamente tenemos voy a decir, algunos fantasmas ideológicos que no nos permiten actuar. Tenemos que superar esos fantasmas ideológicos y tenemos que entender ya, muy rápidamente, cómo se puede hacer mejor, quién lo puede hacer mejor. Regular para que no haya abusos, claro que sí. Regular para que no haya alguien que eventualmente, digamos, tenga espacios para que no sea suficientemente transparente, también. Pero tenemos que hacerlo bien. Finalmente, desde la ANDI estamos haciendo una gran cantidad de cosas y nosotros, digamos, tenemos una agenda para la descarbonización que incluye, digamos, por supuesto, la creación de la creación del Comité de Descarbonización y Crecimiento Verde, en donde ya tenemos 23 sectores representados y en donde se busca acelerar y liderar la descarbonización del sector empresarial, materializar las oportunidades de transición a una economía baja en carbono, hacer de los territorios y las ciudades unidades que sean mucho más resilientes ante el cambio y que por supuesto podamos trabajar en el cambio de hábitos de los consumidores, de los individuos, de las unidades urbanas para lograr reducir la huella de carbono. Esto es un ejercicio en el cual pues, la ANDI puede hacer cosas, no lo podemos hacer solos, tenemos que hacerlo con la participación de los líderes ciudadanos, que incluyen por supuesto a los líderes políticos de las regiones, pero nosotros sí podemos contarles cómo eventualmente se ha hecho en otros lugares y poder además incentivar que eso suceda. Y hay que decir que esa agenda incluye por lo menos 3 pasos que tienen que ver con el tema minero-energético, con el tema de la economía circular, luego un segundo paso relacionado con los temas de transporte que incluyen todos los ejercicios de movilidad eléctrica, de infraestructura, de logística baja en carbono, de combustibles sostenibles, todo el ejercicio que estamos haciendo, por ejemplo, con hidrógeno. En el sector de industria y servicios, hacer ejercicios en términos de descarbonización de la cadena de suministro,
también con combustibles alternativos. Y luego el tercero, en donde nosotros en realidad lo que queremos es incentivar, y lo mencionaba yo cuando les hablaba, por ejemplo, de la nueva ganadería o de la capacidad de poder trabajar temas de reforestación y de restauración suficientemente grande, o de bioeconomía, y un trabajo también en términos de mediciones, para medir cosas, de poder medir los mercados, poder ser buenos en términos de estándares, para poder habilitar el mercado de financiero y el mercado de seguros, para hacer un ejercicio de rendición de cuentas. Bueno, como ustedes se dan cuenta, este es un tema que nosotros nos tomamos en serio, es un tema que para nosotros es increíblemente importante desde el punto de vista de la agenda de esta organización, desde el mundo empresarial. Yo tengo también ahora la responsabilidad de presidir la Asociación de Industriales Latinoamericanos. Hemos estado en el proyecto de llevar toda esta agenda, ya no solamente a Colombia, sino llevarla a la industria, a toda la industria latinoamericana, porque sin duda alguna la oportunidad va a ser una oportunidad que va a ser significativamente más virtuosa si nosotros generamos masa crítica en términos de que no solamente podamos posicionar bien a la región como un gran generador de valor en este sentido, sino como la gran solución probablemente para el planeta. Y eso es un ejercicio que queremos hacerlo de aquí en adelante, inclusive teniendo en cuenta, y me faltó por decirlo, pero ya es evidente que para nosotros es muy importante, teniendo en cuenta todos los retos que estamos teniendo en este momento en toda la región respecto del tema de cambio climático. Ustedes ven cómo tenemos las sequías en un sitio, las inundaciones en el otro sitio, los incendios en el otro sitio, la gran responsabilidad de reducir la deforestación, la gran responsabilidad de mantener la Amazonia, de manera que lo que tenemos en América Latina es algo muy potente, en lo cual queremos trabajar y para lo cual la ANDI está, digamos, totalmente comprometido. También estamos convencidos, esto no lo hace la ANDI sola, no lo pueden hacer ni siquiera las empresas solas de la ANDI, es un ejercicio colectivo, es un ejercicio casi que de llamado a la sociedad, de llamado a la especie humana para que nos comprometamos seriamente con estos propósitos. Entendiendo que hay tensiones, tratando de que esas tensiones se solucionen pronto, básicamente generando mayor conciencia y no generando mayor enfrentamiento, que además creemos nosotros no genera, digamos, mayores avances desde el punto de vista de una estrategia de una sociedad, entendiendo que la transición hay que pensarla muy bien siempre, que tenemos que pensar muy bien la transición energética, tenemos que pensar muy bien el tema del gas natural, que tenemos que hacer los esfuerzos para que además con las comunidades podamos trabajar. Ustedes saben, uno de los grandes problemas que tenemos para poder habilitar las plantas de generación de energía solar o de energía eólica de La Guajira es que no se ha logrado con las comunidades trabajar en términos de las líneas de conducción. Esa no deja de ser una gran paradoja o una gran contradicción de nuestra sociedad, queriendo limpiar nosotros la matriz o habiendo mucha gente haciendo ese esfuerzo y teniendo nosotros en este momento, digamos, esa tensión que nos produce, digamos, a más retrasos en la búsqueda de una transición lo más acelerada posible. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por pensar en estos temas, muchas gracias por discutir, muchas gracias por sus aportes. Espero que tengamos un muy buen encuentro, de manera que nuevamente bienvenidos a este Foro de Sostenibilidad de la ANDI. Gracias.